Este video tiene como objetivo explicar la implementación de la nueva técnica de cobertura en geomembrana termosellada que se está desarrollando al interior del relleno sanitario de Doña Juana, constituyéndose en un proceso de innovación y mejora de las tecnologías que se desarrollan para la cobertura temporal de los residuos dispuestos. Como primera medida, mencionaremos la definición de cobertura temporal y las ventajas y desventajas de los tipos de cobertura que actualmente manejamos en el relleno. La cobertura temporal es aquella que se coloca en sectores donde posteriormente se va a reactivar la disposición según la secuencia de llenado. Inicialmente tenemos la cobertura en arcilla, cuyas ventajas son evidentes en el control efectivo de la generación de mosca, el control de olores y como impermeabilización para lluvias de baja intensidad. Sin embargo, esta requiere un consumo de materiales y maquinaria para ser colocada, requiere un tiempo largo, especialmente en situaciones adversas de clima, y cuando llueve mucho no es tan eficiente porque se satura el material y se vuelve una zona de acumulación de charcos, de generación de empozamientos y también de dificultad de tránsito para las mismas volquetas y maquinaria que están colocando ese material, haciendo que sea su colocación más difícil y más extendida en el tiempo. Sumado a lo anterior, la cobertura en arcilla tiene una dificultad en cuanto a la operación a largo plazo, y es que al ser retirada no puede ser retirada en el 100% de su contenido, por lo tanto siempre va a quedar un pequeño remanente de arcilla cubriendo los residuos y un poco mezclada con ellos, haciendo que los domos de residuos tengan una permeabilidad un poco más baja, lo cual es desfavorable desde el punto de vista de permeabilidad para la salida de gases y para la difuminación del lixiviado hacia las zonas de drenaje. Ahora procedemos a explicar la innovación que estamos desarrollando al interior del relleno de Doña Juana con la geomembrana termosellada. Inicialmente, la geomembrana y los módulos que utilizamos tradicionalmente tienen una apariencia similar a distancia y de cerca también. Sin embargo, el funcionamiento es completamente diferente. Si bien comparten las ventajas en cuanto a la colocación rápida y remoción rápida, la geomembrana termosellada elimina las desventajas de los mantos, como procedemos a explicar. Siempre que se va a colocar la cobertura temporal, sea en arcilla o en mantos o en geomembrana, se procede a la conformación de los residuos, la colocación de cal viva y la fumigación para reducir la proliferación del vector mosca. Luego se coloca el material. Cuando en los mantos tienen la dificultad de que ellos tienen susceptibilidad a que los traslapos o uniones entre los módulos, que son de 700 a 900 metros cuadrados, puede levantarse por el viento generando una necesidad de retapado, pero además las moscas pueden entrar y salir debajo de ese manto. La geomembrana, en contraste, se instala como módulos, pero también se van termosellando en campo, de manera que se generan módulos continuos y zonas completamente continuas donde no hay traslapos ni aberturas por donde puedan entrar o salir las moscas. Esto se complementa con anclajes en arcilla en la parte superior, como se ve en las imágenes, y en la parte inferior y laterales, de manera que no quede ninguna zona de la geomembrana levantada por donde pueda ingresar o pueda salir el vector. Las únicas zonas donde estos grandes módulos de geomembrana termosellada tienen aberturas son las cuales obligatoriamente hay que hacerles para que puedan tener acceso a las chimeneas y poder evacuar los gases al exterior. Estas únicas zonas se complementan con baldes cebos como el que se observa en la imagen, lo cual hace que a través del producto químico, que es muy atrayente para las moscas, ellas ingresen directamente al balde y no se difuminen hacia la comunidad o hacia otros frentes de descargue. Es decir, los únicos puntos en los cuales puede entrar o salir la mosca están vigilados y cubiertos por estos baldes para hacer la captura de las mismas. Es importante mencionar que el costo de la cobertura en geomembrana termosellada es superior al costo de los mantos tradicionales o de la colocación de cobertura temporal en la arcilla. Esto es porque el material es más costoso, pero que también debe tener una cuadrilla de termosellado prácticamente dedicada a la evaluación e identificación de rupturas y reparaciones para poder garantizar la hermeticidad y que no se tengan las aberturas por las cuales pueda entrar o salir el vector mosca. No obstante, CGR Doña Juana considera que es una implementación importante y que vale la pena evaluar y desarrollar de manera que pueda funcionar como una cobertura eficiente, pero que además garantice la protección contra la generación y la proliferación de olores y vectores al interior del relleno y por supuesto hacia la comunidad como un tema de vital importancia para nosotros.